Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el demonio, su existencia, su acción y cómo podemos defendernos de él. Uno de los temas que poco se tocan o que se tocan con poca seriedad es el tema del demonio. Esto ha hecho que, sobre todo en la actualidad, mucha gente dude incluso de su existencia, atribuyendo el mal a situaciones puramente psicológicas o de orden natural. La Sagrada Escritura es consistente en afirmar la existencia de este ser espiritual, el cual busca por todos los medios destruir al hombre y su felicidad, evitando que realice el propósito fundamental por el cual está en la tierra: ir a Dios, gozar, una vez que culmine su vida en la tierra, del cielo, gozar de la presencia de Dios eternamente. Es por ello que nos resulta importante realizar esta reflexión, sobre todo en este tiempo histórico en el que se niega su existencia y se ridiculiza su acción, con lo que se le da la gran oportunidad de actuar desde la oscuridad, desde el anonimato. Recordemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 391. La Iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Iniciemos diciendo que el demonio no es un ser eterno, pensamiento difundido por el maniqueísmo, el cual ve en él el principio del mal, coexistente con Dios, principio del bien. El demonio es una criatura creada por Dios, por lo que en su origen fue bueno, fue creado bueno. La Escritura nos dice que su nombre era Luzbel, es decir, luz bella. Diferentes comentaristas de todos los siglos lo identifican como el ángel más bello, el cual, debido a esa extraordinaria belleza, se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo así arrojado de su presencia para siempre. La Iglesia enseña que el demonio primero fue un ángel bueno, creado por Dios, como dice también el Concilio de Letrán. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos por soberbia y desobediencia. Y al mismo tiempo, esto queda en el Décinger 800 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 391. Podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encuentra implicado el demonio como un auténtico adversario. Su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar y deprimir y finalmente destruir. Cuando hablamos del demonio, nos encontramos ante el misterio del mal y de la perdición eterna. El Catecismo nos lo dice enfáticamente: Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Non serviant, dijo Lucifer, no te serviré. Soberbia, desobediencia. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios, como bien nos lo menciona el Catecismo de la Iglesia en el número 538. Otra de las cosas que a veces nos causan confusión es si el demonio es uno o si son varios, y esto es debido a que a veces se habla del diablo, del demonio o de Satanás. Así pues, diremos que el nombre de Satanás es usado para indicar al jefe de todos los demonios, al cual podríamos identificar como Luzbel, aunque algunos exorcistas hacen una distinción entre estos dos. Prácticamente esto mismo se podría decir en el término diablo, que sin embargo este término indica una función de Satanás y en general de todos los demonios,
que es la de dividir, ya que diablo viene del latín diabolos, que significa el que divide, el que separa. Finalmente, el término demonio sirve para indicar a todos los ángeles rebeldes. Ahora bien, este último nombre en el uso que le da el Nuevo Testamento nos revela parte del misterio de estos seres malignos, ya que en él se muestra el caos que es el infierno. En el pasaje en el que Jesús se enfrenta al demonio de Gerasa, que nos narra Marcos en el capítulo 5, versículo 10, este le pregunta, ¿cómo te llamas? Con lo cual nos da a entender que habla con uno en singular. A esta pregunta el demonio responde, me llamo Legión, pues somos muchos. En la respuesta notamos que responde en singular, pero que en realidad se refiere a una multitud. Así vemos que mientras que en Dios todo es orden y unidad, en el demonio todo es desorden y desunión. Todo en él es imperfecto e indeterminado. Es de esta manera como ejerce su acción destructiva en el hombre y en el reino, creando caos, desorientación y toda clase de perturbaciones que buscan únicamente quitarle la paz y la felicidad al hombre. Una de las tácticas favoritas que en los últimos tiempos le ha dado muy buen resultado al demonio, como ya lo decía al principio, es el pasar desapercibido o hacerle creer a la gente que no existe y que todo esto es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos por el mismo hombre ante el misterio del mal, de la enfermedad, etc. De ahí que hoy se busque hacer creer a la gente que dado que el demonio no existe, tampoco existe la tentación ni la perturbación y posesión diabólica. Sin embargo, el testimonio de la Biblia no deja lugar a dudas sobre la acción del poder del demonio, dado que sería muy extenso el análisis de todos los textos en los que Jesús combate al demonio y demuestra así su existencia. En esta reflexión me limitaré a presentar a manera de ejemplo el caso del epiléptico endemoniado, el que nos habla Mateo en el capítulo 17, versículos 14 al 18, Marcos 9, 14 al 29, Lucas 9, 33 al 45, ya que este pasaje ha sido usado frecuentemente para decir que Jesús en realidad lo más que se le puede atribuir al caso es el haber sanado de una enfermedad de tipo psiquiátrica. El caso del epiléptico se desarrolla después de que Jesús ha regresado de la transfiguración y se encuentra con que sus discípulos no han podido expulsar a un demonio. En este caso o en este episodio han buscado, como ya decía, reducir el exorcismo realizado de Jesús a una simple enfermedad curada por el poder de Jesús. De acuerdo a un especialista, los síntomas presentados por el muchacho corresponderían a un ataque de epilepsia. Y vamos a mencionar 5 aspectos. El primero, el enfermo grita. Segundo, enseguida el enfermo se tira al suelo y se pierde la conciencia. Tercero, continúa la fase tónica caracterizada por la rigidez. Cuarto, enseguida sigue la fase clónica con movimientos convulsivos. La respiración se hace difícil y le sale baba. Se corre en este momento el riesgo de que el enfermo se muerda la lengua y se rechinan los dientes. Quinto, finalmente viene la fase de recuperación, la cual siempre es larga y penosa. Todas estas coincidencias prueban que el Evangelio confunde la posesión diabólica con una enfermedad. Nos preguntamos, ¿podemos decir que fue una sanidad o un exorcismo lo que realizó Jesús? Otra pregunta. En este pasaje nos encontramos que sí se describen muchos de los fenómenos que se presentan en una crisis de epilepsia o epiléptica. Esto debido a que muchas traducciones han buscado conducir los síntomas del muchacho hacia esta enfermedad. Sin embargo, el texto griego nos ofrece una interpretación diversa. Sparasei no significa que el muchacho fue únicamente precipitado por tierra, sino que fue destrozado o lacerado, de la misma forma que el arado lo hace
con la tierra al hacer el surco, cosa que ocurre con frecuencia en los posesos o endemoniados. Por otro lado, se presentan algunos aspectos que no tienen nada que ver con la epilepsia, como es el mutismo del muchacho, los impulsos suicidas al arrojarse al fuego y al agua, la reacción del muchacho al encontrarse con Jesús, todas ellas características que están relacionadas a la posesión diabólica. Por otro lado, de acuerdo a la experiencia de los exorcistas, el demonio usa de las debilidades del poseído, incluyendo sus enfermedades. Y vemos que los evangelistas distinguen perfectamente entre poseído y enfermo, ya que mientras con los primeros se establece un diálogo con el demonio, se dan reacciones violentas que terminan con una orden de Jesús. En el segundo se da una terapia en las que se imponen las manos, se unge con óleo u otro signo de curación. Es pues evidente que el demonio es una realidad en el mundo y que puede ser capaz de destruir una vida. El demonio obra en este mundo con el poder que la misma Escritura le reconoce, lo mismo que la experiencia secular de la Iglesia. Esta acción la ejercita de dos modos: por medio de la seducción y por medio de la constricción. La primera forma de obrar del demonio es también lo que conocemos como la tentación, y consiste en incrementar en nosotros el deseo, presentando por medio de engaños una realidad que es en sí misma mala y destructora, pero que sabe esconder muy bien bajo la apariencia de un bien, como lo podemos ver claramente tanto en el paraíso como en las tentaciones de Jesús, en donde se les ofrece el poder, el placer y la gloria. Es la manera como engaña y atrapa a sus víctimas para llevarlas al pecado, que en ocasiones puede incluso llevarlas hasta hacer un pacto con él a fin de tener todo cuanto le ha sido ofrecido. Esto en principio aparece como un bien, pero pronto se desenmascara descargando sobre su víctima todo su odio, destruyendo su vida y todo cuanto tiene a su alrededor. Debemos saber y recordar siempre que Satanás no tiene amigos, solo esclavos. Es tan hábil que sabe desestabilizar el alma y llevarla a sus terrenos como son el espiritismo, curanderismo y en general la búsqueda del conocimiento al margen de Dios, en donde fácilmente puede ir teniendo mayor participación en su vida hasta incluso llegar a la posesión. Sobre estas prácticas la misma Biblia nos previene. Por ejemplo, en Deuteronomio 19:26 y también versículo 31, capítulo 20, versículo 27, Deuteronomio 18, 10 al 11 y Primera de Reyes, capítulo 28, versículos 7, 9 al 10 y 13. Vamos al segundo punto, que se titula Formas de actuar del demonio. En un primer aspecto tenemos maleficios y sortilegios. Dentro de la constricción podemos distinguir diferentes maneras en que el demonio actúa. Entre ellas están los maleficios y los sortilegios. Estos, aunque no son comunes, pues la mayoría de las veces se confunden con enfermedades de tipo psíquico o sobre todo con sugestiones. La Iglesia reconoce que existe una forma de obrar del demonio en la que por medio de objetos y pociones preparadas por aquellos que tienen pacto con él, son capaces de producir males morales e incluso físicos en las personas. Es común escuchar personas que dicen le hicieron un trabajito. Esto se refiere precisamente a esta forma de actuar del demonio sobre terceras personas, las cuales pueden verse afectadas gravemente por enfermedades y desgracias que no encuentran ninguna explicación científica ni normal. Cuando una persona sospecha que ha sido víctima de uno de estos males, es necesario recurrir a un sacerdote que conozca de esto para que ore sobre él o sobre ella y pueda así liberarlo del maleficio o factura que lo está perturbando o afectando físicamente. Es por ello que esta oración se llama oración de liberación.
Si la factura ha sido hecha por una persona que tenga mucho poder con Satanás, mucha relación con él, no bastará la oración de liberación, sino que incluso será necesario recurrir al exorcismo. Normalmente, ni el mismo demonio, por ser tan soberbio, da mucho poder a los brujos, y generalmente quien ha sido víctima de un trabajito puede ser liberado dentro de la oración de liberación. Debemos decir a continuación que una de las grandes trampas del demonio es llevar junto con el afectado a otras personas a sus garras. Esto lo logra cuando en lugar de recurrir a un sacerdote se remite a otro brujo, con lo cual no solo se empeora la situación del afectado, sino que el demonio aprovechará para dañar incluso a los que lo acompañan o sugieren a visita al mago o brujo. En los casos en que esto está ligado a objetos, estos deben ser tratados con mucho cuidado y por alguien que sabe de esto con el fin de evitar daños mayores. El demonio es un ser perverso y utiliza todo cuanto está a su alcance para destruir. Aquí es importante hacer hincapié en que se debe recurrir a un sacerdote que esté autorizado por el obispo, particularmente. Como ya decíamos, las víctimas no solo son a los que se les hace el maleficio, sino también a quien lo procuró, pues ha entrado a tomar parte activa en el proyecto del mismo demonio. Por ello, el acudir con magos, hechiceros y curanderos, lejos de resolver cualquier problema, lo empeoran y dificultan, pues lo que podría haber sido algo relacionado con la psicología puede transformarse en una verdadera enfermedad espiritual e incluso en una perturbación o una posesión diabólica. Quien lo ha hecho por ignorancia para conocer el futuro, puede estar también él o alguno de los miembros de su familia dañados. Si se ha visitado a uno de estos hechiceros, es necesario confesarse y pedir al sacerdote que junto con la absolución ore pidiendo la liberación y rompiendo cualquier caso de perturbación demoníaca que se pudiera haber establecido con la persona. Otro aspecto es la posesión. La forma más grave de intervención del demonio es la posesión. En esta situación, quien es dañado por el demonio puede padecer una serie de enfermedades físicas y psicológicas que lo martirizan terriblemente, todas ellas sin cura y sin razón aparente. El demonio actúa desde dentro, por lo que se llama posesión, dejando incluso muy dañada la libertad, por lo que se pueden llegar a cometer acciones perversas por cuenta del demonio. Evidentemente, aún en esa situación, la persona sigue conservando su libertad. Y decimos su libertad en el alma, porque el alma nunca será tocada por el demonio. Esto Dios no lo permite. Y recordemos que en el alma están las dos potencias, inteligencia y voluntad. Y con la inteligencia el hombre puede llegar siempre a la verdad, y con la voluntad tendrá la capacidad de decidir, rechazando el mal y optando por el bien. Aunque no es común que el demonio llegue a poseer a una persona, en la opinión de muchos exorcistas hoy, está siendo más frecuente esta situación. Y como lo hemos visto directamente en la experiencia de Jesús, esto puede ocurrir. Para la liberación de este mal en el hombre es necesario recurrir a un exorcista, el cual no solo tiene que ser un sacerdote, sino que tiene que tener el mandato expreso del obispo. Tiene que estar autorizado por el obispo diocesano para poder realizar la expulsión de Satanás, es decir, realizar el exorcismo solemne. Cuando hablamos de posesión se habla de palabras mayores, y el exorcismo es un combate espiritual que mantiene el sacerdote con Satanás. Quien no está preparado para enfrentar esta lucha puede recibir serios daños en su persona y en su salud, como nos lo narra el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos 15 al 16. Si alguien supiera que él o alguno de sus familiares o amigos se encontrara en esta terrible situación, es necesario acudir al sacerdote para que él en su momento lo remita con el exorcista de la diócesis
y de esta manera empezar el proceso de liberación y exorcismo. Acudir con cualquier otra persona siempre resultará en una situación más grave que la que ya se tenía. Para realizar el exorcismo, muchas veces el sacerdote se vale de la intercesión de personas de probada virtud y oración que durante la sesión de exorcismo oran e interceden para que el sacerdote pueda luchar contra el demonio. Recordemos que esta es la lucha de Jesús y de la iglesia contra el mal. Hollywood, con sus películas, ha distorsionado grandemente lo que es en sí la posesión y el exorcismo. Estas acciones son realmente terribles y nada tienen que ver con lo que se presenta en televisión o en las películas. Finalmente, es importante decir al respecto que el demonio usa de la constricción en cualquiera de las dos formas sobre dos tipos de personas: aquellas que se abandonan a él con el pecado o con el pacto, y también aquellas que constituyen un peligro para su reino. En los santos y en quien busca con radicalidad la santidad, el demonio produce en ellos lo que se conoce como obsesión, a través de la cual busca desestabilizar su acción, hacerla ineficaz y que finalmente desistan de este propósito. Para ello usa de todos los medios a su alcance, incluyendo la perturbación física. En otro aspecto importante, ¿cuáles son los terrenos de Satanás y su influencia? Primero, consulta de magos y adivinos. Para que el demonio pueda perturbar a una persona, es decir, tener acceso a ella de manera directa o indirecta, es necesario, aparte del permiso de Dios, el que la misma persona se haya expuesto a lo que se conoce como los terrenos o dominios de Satanás. Esto se refiere a actividades en las cuales el demonio tiene una participación directa y activa. Entre ellas están la lectura de las cartas y de la mano, la consulta de magos o adivinos, y todo lo que sea búsqueda del conocimiento al margen de Dios, incluidos los horóscopos y la ouija. Estas actividades, de las cuales la mayoría son charlatanería, que solo buscan sacar dinero, debilitan la fe, que es nuestro escudo, pues se pone la confianza no en el Dios providente, en el Dios que nos ama y que hace que todas las cosas cooperen para aquellos que le aman. Más grave aún es el hecho de que algunos de estos elementos de adivinación son, como ya lo hemos visto, verdaderamente dirigidos por Satanás, el cual conoce nuestro pasado y puede conocer también nuestro futuro. Aunque muchos exorcistas disienten de esto último, el único que puede conocer nuestro futuro es Dios, el maligno no. Lo cual acredita a quienes se dedican a esta actividad como verdaderos servidores del demonio. Quien tiene la desgracia de toparse con uno de estos ha puesto en grave riesgo su vida espiritual y muchas veces incluso psíquica y física, pues el demonio nunca deja de cobrar lo que se le debe. Otro elemento segundo en este aspecto que he mencionado es el curanderismo. Otro de los terrenos favoritos de Satanás se encuentra en el curanderismo, el cual es una mezcla de sincretismo, es un sincretismo de fe con medicina herbórica, la cual no es mala, y prácticas supersticiosas, amuletos y talismanes. Se presume que mediante el rezo de ciertas oraciones acompañadas de hierbas, comidas o bebidas, o el uso de algunos objetos, las personas pueden obtener la salud. Recordemos que nada ni nadie puede condicionar a Dios, que es libre, y no se condiciona por nuestras prácticas religiosas. Pensar que rezando un número determinado de oraciones específicas mientras se realiza una acción determinada, comer, beber, ejecutar algún otro signo, dará la salud al enfermo, puede ser equivocado y dañino a la fe, ya que si el enfermo no se cura, cosa que sucede de manera ordinaria, no solo perderá la fe en el curandero, sino y principalmente en el mismo Dios, que es ineficaz. Así lo pensarán. Esto lo ponemos entre comillas, con lo cual el demonio habrá logrado su cometido: alejarnos de Dios. Muy relacionado con esto está lo que en México se conoce como el fidencismo,
el cual los cajitas, personas que supuestamente guardan en sí el espíritu del niño Fidencio, hacen creer a la gente que tienen el poder para curar. Para ello piden a quienes acuden a ellos, además de su jugosa suma de dinero, el rezo de algunas oraciones y la práctica de algunos ritos de tipo totalmente paganos, en los cuales de ordinario se ofende la misma dignidad de la persona. Signo de su irreligiosidad es la sustitución del rostro de la Santísima Virgen de Guadalupe por el del niño Fidencio. La ignorancia religiosa y la falta de fe en el Dios del amor, del Dios providente, es causa de muchos males. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Y esto precisamente nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2111. Otro elemento es la superstición, un terreno que ha sido siempre utilizado por el demonio para confundir a los cristianos y debilitar su fe. Es el uso de amuletos y talismanes. Con ellos consigue que en lugar de confiar en la providencia de Dios y caminar en la fe, la vida y la seguridad estén puestas en objetos. La mayoría de estos objetos no tienen ningún valor sino la superstición que se crea alrededor de ella. Sin embargo, el demonio puede utilizar algunos para causar el mal. Se vale también de la ciencia, de la cual por la ignorancia y el deseo de conocer el futuro desvía el corazón y la fe. Esto hace que se le atribuyan poderes mágicos o sobrenaturales a las pirámides, los cuarzos, herraduras, ajos, sábilas y otros objetos. Esto es promovido generalmente por ciencias extrañas al cristianismo, como la dianética, el control mental y el yoga, las cuales se presentan como buenas e inofensivas, pero la realidad es que con el tiempo desvían la fe y le pueden dar oportunidad al demonio de perturbar nuestra vida. El demonio es un ser real, capaz de destruir o perturbar nuestra vida y nuestra felicidad. La gracia, la oración y la vida sacramental nos protegen de su acción y sobre todo nos hacen vivir en el amor de Dios. Con gran razón nos dice el Catecismo que todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación o no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo, como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117. El uso de la Ouija, un juego que parece inofensivo e incluso divertido, puede no serlo tanto. Es común encontrar en los supermercados un juego que se llama Ouija. Este consiste en una tabla con una serie de números y letras y una pequeña tablilla en forma de aguja sobre la cual se ponen las manos. El juego consiste en preguntarle a la Ouija sobre algunos aspectos para que ella los adivine, guiando la pequeña tablilla en forma de aguja hacia las letras y números para formar palabras. Esto no es un juego, sino una trampa del demonio. Es cierto que algunas veces la tabla es dirigida por la persona de manera intencional. Sin embargo, con el tiempo se darán cuenta que la tabla comienza verdaderamente a guiar a quien tiene sus manos puestas en ella y a indicar palabras que van formando frases sobre aspectos secretos o futuros de las personas. Esto es adivinación, la cual está prohibida por Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Algunos padres de familia no le dan importancia a esto y lamentablemente algunos sacerdotes tampoco, pensando que es un juego inofensivo. No lo es. No es raro encontrarse con personas que tienen serios trastornos de tipo emocional, psicológico e incluso físico, sin una causa aparente. Estados crónicos de depresión, angustia, insomnio e incluso alteraciones de la salud física sin que los médicos identifiquen cuál es la causa de la enfermedad. Es interesante descubrir que la mayoría de estos casos, por no decir que todos, han jugado alguna vez en su vida con la ouija. Otro elemento es el engaño del demonio al mundo de hoy. La indiferencia religiosa, el olvido de Dios es un primer punto, la crisis de fe. Ya decíamos anteriormente como una de las tácticas favoritas del demonio para poder actuar con más libertad y eficacia es el de persuadir a la gente de que Él no existe. De hecho, podemos decir que el gran éxito en nuestros días de Satanás es el haber sustituido su acción directa, la cual suscitaba miedo, por una acción orgánica y anónima, invisible, la cual avanza en el tejido social sin ruido, sin dejar la firma del príncipe de este mundo, el cual se sirve de agentes humanos estratégicamente colocados para lograr su presencia y su acción en el mundo. De esta manera busca gobernar sin aparecer. Es de esta forma como está logrando, y de esto somos testigos todos nosotros, la exaltación del hombre y la marginación de Dios. La tentación del paraíso, tenida como mito, ha venido tomando forma concreta en nuestra sociedad. Serán como Dios, es lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 5. Esto ha causado un rechazo sistemático de Dios en muchos sectores de la humanidad, el cual, enmascarado en el laicismo, va haciendo de Dios no el órgano rector de las conciencias, sino simplemente un ser marginal al cual se le da el culto el domingo, si acaso, pero que está más aún y que debe estar al margen de la vida, pues su acción solo impide el crecimiento del hombre. Así Dios no solo deja de ser el rector de la vida, sino que su figura se convierte en la de un tirano que oprime al hombre y lo confina a la oscuridad de la razón, que le impide vivir con libertad su vida, principio de la gran estrategia del demonio con Adán y Eva, como lo afirma el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 3. Podemos decir que después de la fase agresiva del siglo XIX y al principio del XX, Dios desinteresado, o podríamos decir desintegrado de las conciencias, ha venido a ser el gran ausente. Podemos constatar cómo el ateísmo ha tomado ahora la forma de agnosticismo, que según algunos datos se calcula que de seguir esta tendencia secularizante, para el siglo XXI habrá una proporción de 4-1. De cada 4 individuos, 3 serán agnósticos y 1 creyente. Es una realidad que la comenzamos a ver en Europa, por ejemplo. La humanidad adolescente del siglo XIX ha hecho del progreso un ídolo. Casi podríamos escuchar la voz burlona del demonio. Hombre, ya eres un adulto, eres el rector y señor del mundo, tú posees la ciencia, tú no tienes necesidad de Dios y de la providencia. Con la ciencia tú podrás vencer la pobreza, la enfermedad, la guerra e incluso hasta la misma muerte, aspectos que son falsos y que esto jamás podrá ser realidad porque hemos visto el fracaso incluso de la misma ciencia, y la ciencia que ha dejado al hombre con un sentimiento de decepción. Dios te tenía como esclavo, pero mírate, ahora hecho ya un adulto listo para la libertad, pero esta es una libertad libertinaje, porque no tiene límites. Date pues cuenta que Dios no existe, lo que dice el maligno. Tú puedes ahora decretar impunemente lo que tú quieras, incluida la muerte de Dios, pues eres ahora el Dios del futuro. De hecho, tú eres ahora Dios, el nuevo Dios, que es la voz que Nietzsche lanzó a inicios del siglo XIX para engañar la conciencia de tantas personas, matando
a Dios en el corazón en esa perspectiva filosófica llamada vitalismo, anunciando la muerte de Dios. Gentes como Karl Marx, Lenin, Augusto Comte, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Jean-Paul Sartre son, entre otros, algunos de los que han contribuido poderosamente a diluir e incluso a erradicar la idea de Dios en la sociedad. Vemos hoy en día que, pese a todos los esfuerzos hechos por el hombre para vencer el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte, han sido en vano, y que incluso nunca como hoy el hombre vive en una situación de miseria física y espiritual como nunca en su historia la había vivido. Y es que el hombre, al olvidar su origen y su destino, ha venido a caer en lo absurdo. Vemos con tristeza que la principal industria de nuestro planeta es la fabricación y venta de armamento. La droga se ha estructurado a un nivel mundial y es capaz de envenenar a toda nuestra juventud. El mismo amor se ha ido convirtiendo poco a poco, pero con paso firme, en simple erotismo, el cual se preocupa únicamente de gozar sin concebir, o lo que es peor, de concebir pero sin generar, con lo cual se ha convertido en un instrumento de muerte. El aborto legalizado e impulsado, muchas veces subvencionado, es causante hoy en día de más muertes de las que se han realizado en los campos de exterminio en todo el mundo. Todo esto no es sino el rastro que va dejando el príncipe de este mundo en su afán por destruir la vida y la felicidad del hombre. Otro elemento es el satanismo. Todo lo anterior ha servido como caldo de cultivo para lo que conocemos como el satanismo, el cual puede ir desde su culto hasta el pacto diabólico, en el cual el demonio continúa, como lo hizo con Cristo, ofreciendo el mundo entero a cambio del alma de su adorador. El satanismo, aunque ha existido siempre, se puede decir que nunca como ahora ha tenido un desarrollo tan fuerte y sobre todo abierto y organizado, causado principalmente por el reconocimiento legal que en muchos lugares se le ha dado, bajo la premisa de la libertad de culto, sin pensar que este culto es el principal destructor de la misma libertad y de la sociedad. Como el principal exponente puede considerarse a Aleister Crowley, nacido en Inglaterra, el cual fue conocido como el hombre más perverso de la historia, nombre del cual él mismo se vanagloriaba. Murió a los 70 años, totalmente destruido por la droga y abandonado de todos sus seguidores. En las misas negras que practicaba se realizaban sacrificios de animales y grandes orgías en medio de droga y masoquismo. En la actualidad, los seguidores de estas sectas han llegado a practicar sacrificios humanos y a comerse el corazón de sus víctimas. Uno de los ejemplos más notorios a nivel mundial de estas sectas es la de Final Church, la cual fue responsable de la muerte y masacre de la famosa artista Sharon Tate el 8 de agosto de 1969. Otro elemento es la música satánica y el rock pesado. Uno de los medios por los cuales se ha difundido esta doctrina y perversidad es sin lugar a dudas, lo que se conoce como hard rock o rock pesado, también conocido como heavy metal rock. Este medio ha sido usado por los seguidores del satanismo para promover sobre todo la violencia, el desenfreno sexual y la droga. Algunos cantantes, por ejemplo, de los Rolling Stones, uno de ellos decía hace unos años: el rock lo que necesita es más sexo, más droga y más satanismo. Mick Jagger. Algunos de sus éxitos fueron Simpatía por el Diablo, Danzando con el Señor Diablo, dedicado a las majestades satánicas. Muchos de estos grupos usan sus discos para dar culto a Satanás, lo cual logran grabando en sentido contrario a como normalmente se oyen los discos. Alabanzas a Satanás, sonidos de bestias, aullidos, etc. Otras veces hacen referencias a diferentes nombres satánicos en sus grabaciones y mezclan mensajes subliminales que invitan al desenfreno en todos los órdenes.
En sus ropas llevan signos y frases dedicadas al demonio. En sus presentaciones se comportan como locos, o más bien como poseídos por espíritus satánicos, llegando en algunos de sus conciertos a arrojar tinas que contienen sangre o vísceras de animales. Para pasar por los mensajes sublimes utilizan frecuencias que el consciente no registra, debajo de 20 Hz o arriba de 17.000 Hz, pero que son capaces de producir en el cuerpo una sustancia llamada endorfina, la cual es una especie de droga natural. Esto hace que la gente se sienta elevada y la mueve interiormente a buscar la droga, o si ya es adicto, a aumentar la dosis. Algunos mensajes subliminales encontrados en los discos son: Satanás es Dios, Black Sabbath, por ejemplo, o Señor Satanás, yo te deseo, de Led Zeppelin. Bienvenido Satanás, acepta nuestro pacto. Bienvenido al shop, de Electric Light. Satanás está en mí, de Michael Jackson y otros más. Esto sin tomar en cuenta los cientos de canciones que hoy se escuchan, en los cuales hay mensajes abiertamente satánicos, sobre todo en Estados Unidos. De todo esto se ha derivado una serie de enfermedades que van desde la pérdida, por ejemplo, que orientan al odio por los altos volúmenes, niveles de volumen y las frecuencias de las canciones, hasta enfermedades cardiovasculares, pérdida del equilibrio físico, perturbaciones de carácter físico, sexual y cambios importantes en el nivel de insulina de la sangre, propensión a la diabetes. Algunos bloqueos morales que se desmoronan ante la influencia de este tipo de música, como claramente lo dice Bob Larson en su reportaje sobre el rock. El rock no es un pasatiempo inofensivo, es una droga más mortal que la misma heroína, la cual está envenenando la vida de nuestros jóvenes. El heavy metal rock y el satanismo han derivado en lo que hoy se conoce también como el rock satánico, el cual, de acuerdo a algunas estadísticas, es el responsable de una gran cantidad de suicidios en los jóvenes, sobre todo en Estados Unidos. Muchas de estas canciones en sus letras incitan a este tipo de comportamiento. Además de todo esto, los cultos satánicos y el satanismo en sí invita a provocar y provoca la criminalidad satánica, no solo a la profanación de cementerios o de las sepulturas, la necrofilia y los maleficios de todo género, sino incluso a los homicidios rituales. Sin ir más lejos, hace unos cuantos años, en las ciudades de Matamoros, Tamaulipas, fueron asesinadas 24 personas, las cuales querrían asegurar la ayuda del demonio para el tráfico de drogas. Ante esto, cabría preguntarse por qué no se hace nada. La respuesta es que hemos venido dando desde el inicio. Satanás sabe esconderse muy bien y ahora ha hecho creer a la gente que no existe. Así que los asesinatos y todos los demás desórdenes tienen alguna explicación de tipo psicológico o moral. Es pues importante que, sobre todo, los jóvenes aprendan a reconocer su presencia y a huir de ella. Otro elemento importante de mencionar son el tema de los fantasmas. Relacionado con todo este mundo espiritual del demonio están los aparecidos y los fantasmas. La Sagrada Escritura nos dice: está escrito que el hombre muera una sola vez y que después de ello venga el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es decir, que una vez que uno muere no regresa más a este mundo. El mismo Jesús, en la parábola del rico Epulón y Lázaro, así lo dice. Se puede ver Lucas capítulo 16, versículos 16 al 31. Por lo tanto, todas estas historias de aparecidos y fantasmas pueden tener dos orígenes: uno físico, que estaría relacionado con sustancias o con situaciones, mejor dicho, psicológicas, en donde las personas imaginan las cosas, muchas veces con tal realismo, generalmente por situaciones de tipo esquizofrénico o paranoico, que incluso podrían decir que son tocadas por las personas que creen ver. El otro origen es de tipo demoníaco, en donde el enemigo hace ver a las personas lo que él quiere. En estos casos se pueden escuchar ruidos e incluso moverse objetos de manera violenta, puertas que se abren, luces que se encienden, etc.
Esto tiene la misma gravedad que la posesión, pues es real y evidente la presencia del demonio. En estos casos es necesario de nuevo recurrir al sacerdote, quien, bendiciendo la casa e invitando a todos a vivir en gracia, generalmente los aparecidos y ruidos desaparecen. En ocasiones en donde se han tenido misas negras, se ha practicado la magia o la brujería, consultado la ouija, etcétera, será necesario realizar incluso un exorcismo, el cual deberá ser hecho por un sacerdote que tenga esta potestad recibida del obispo. Debemos eliminar como contraria a la fe recibida de la Iglesia el hecho de que estas apariciones sean lo que se conoce como almas en pena, es decir, personas que, habiendo muerto, su alma continúa vagando por el mundo. Esto para muchos no es verdad y solo promueve la superstición y acerca a los incrédulos a los terrenos del demonio. Finalmente, vamos a la defensa contra la acción del demonio. Mencionemos cuáles son las armas con las que cuenta el cristiano y el modo de mantener este combate espiritual contra Satanás y sus aliados. Podemos decir que existen armas ordinarias y extraordinarias. Dentro de las armas ordinarias, tomar el primer plano la oración, la que junto con la penitencia forman el bloque que dificulta y restringe la acción del demonio. De manera que podemos decir que cuando el cristiano ora y ayuna, hace penitencia, no solo fortalece la acción contra la tentación y el pecado, sino que se mantiene en guardia contra las acechanzas del demonio. A esto se puede añadir alguna oración específica que la Iglesia siempre ha recomendado contra la acción del demonio, como son la consagración a Dios por medio de María Santísima, ya que ella es la enemiga victoriosa de la serpiente, de acuerdo a Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. Una oración que refuerza nuestra unión con Dios es la del Regina Coeli, que se canta durante el tiempo litúrgico de Pascua, así como la oración a San Miguel Arcángel, atribuida a San León XIII, quien la prescribió para que se rezara después de cada misa como producto de una visión que tuvo sobre el terrible proyecto de Satanás sobre la Iglesia. De hecho, el Papa Juan Pablo II invita continuamente a que no se olvide el rezo cotidiano de tan poderosa oración. Por otro lado, tenemos la práctica del ayuno y en general todas las prácticas ascéticas, las cuales, de acuerdo a Jesús, son una de las armas más importantes para protegerse y luchar contra el adversario del reino. Este tipo de demonios no salen sino con el ayuno y la oración, lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 29. La renuncia voluntaria a las cosas buenas de la vida nos ejercitan para renunciar a aquellas que se nos presentan como una tentación. Todos los santos quienes han tenido que combatir contra el pecado y en muchas ocasiones son manifestaciones expresas del demonio, no cesan de recomendar el ayuno como una de las armas más eficaces contra las acechanzas del maligno. Las otras dos armas con las que cuenta el cristiano para su lucha espiritual contra el pecado y las acechanzas de Satanás son los sacramentos y los sacramentales. Los primeros siendo una acción y participación directa de Jesús en el cristiano, son la mejor defensa contra el poder del maligno y fuente de fortaleza espiritual para prevenir el pecado. La Eucaristía y la reconciliación frecuente hacen que el cristiano pueda avanzar en la vida con la victoria de Cristo. Estos dos sacramentos fortalecen toda la vida espiritual de quien los recibe, imposibilitando la acción del demonio. Esto trae por consecuencia paz y armonía interior. Finalmente, tenemos los sacramentales como son los crucifijos, las imágenes de Jesús y de la Santísima Virgen, las medallas benditas y de manera particular la cruz de San Benito, a cuya bendición está ligado un exorcismo. Todos estos sacramentales, en la medida en que se usan con fe y con la aprobación de la Iglesia, vienen a ser una importante herramienta para mantenerse en santidad y en guardia contra las acechanzas del demonio. Sobre las prácticas ascéticas debemos decir que el mismo Jesús nos ha dado muestras de la eficacia del ayuno en el combate contra el demonio y la tentación,
cuando al inicio de su ministerio ayunó durante 40 días, con el fin de estar preparado para el momento de la prueba, lo que nos dice Lucas en el capítulo 4, versículos 5 y 9. Después de la resurrección del Maestro, sus discípulos lo imitaron y con ello iniciaron la evangelización de las naciones. Y es que al abastecerse de alimento, que es la fuerza y la energía del cuerpo, el hombre se abandona a la fuerza y la eficacia del poder de Dios. Es de alguna manera renunciar a nuestras propias fuerzas para darle a Dios con toda la libertad de actuar en nosotros y a través de nosotros. Es al mismo tiempo una privación que permite al Espíritu Santo dar al hombre más lucidez en la toma de sus decisiones. Si el cristiano quiere vivir una vida plena en la gracia y dejar que se desarrolle en él la vida del amor, y de esta manera estar protegido contra las acechanzas del demonio, debe orar y ayunar con frecuencia. Uno de los elementos más efectivos para tener a raya al demonio y todas sus seducciones es el amor a María Santísima, a quien Satanás teme y lo hace temblar de rabia y de impotencia, mientras que el demonio combate desde el exterior por medio de la violencia y la seducción. María inspira desde nuestro interior la fuerza que viene solo de Dios. Satanás inspira el odio que destruye y desintegra, mientras que María nos inspira el amor que reinará por siempre. De ahí la necesidad de una piedad mariana que mantenga a distancia al enemigo y que nos ayude a resistir en el momento de la tentación. Es testimonio de todos los santos la eficacia de la intercesión de María en los momentos de tentación y acoso del demonio. Por ello, arma indispensable del cristiano es el rezo del rosario, el uso del escapulario de la Virgen del Carmen y alguna medallita, sobre todo de San Benito. Finalizamos esta exposición sobre el adversario, nuestro adversario, el diablo, con 10 sugerencias o prácticas que nos ayudan en nuestra lucha espiritual. Primera, mantén la puerta cerrada de tu corazón siempre limpia. Ciérrala al mal y al maligno. Evita rencores, resentimientos, venganzas. Segundo, conserva tu vida en orden. El tener, el poder, el saber, el amor deben estar referidos siempre solo a Dios, pues Él es la fuente de todo bien. Toma la vía excelsa del ayuno. Tercero, no tomar parte en ninguna práctica de espiritismo o de ocultismo bajo ninguna de sus formas: ouija, lectura de cartas, meditación trascendental, fidencismo, etc. Son trampas que envenenan tu vida. Cuarta, escoge bien los proyectos y los objetos de tu vida. Estos deben ayudarte a construir tu vida como una ciudad abierta a Dios y bien protegida contra los ataques del enemigo. Quinta, en las tentaciones violentas u obsesivas de un bien o de un placer, aléjate y no te dejes provocar ni absorber. Busca inmediatamente otras cosas en qué pensar o en qué entretenerte para mantenerte ocupado o mantener ocupado tu espíritu y movilizar tus fuerzas. De esta manera la obsesión que busca engañarte desaparecerá. Por lo que se refiere a las tentaciones, este es el sexto punto. Es importante saber que si has ofrecido todo a Dios y después de haber vivido en Él, en la paz y en el gozo incomprensible, te encuentras rodeado de oscuridad, de tentaciones, desgracias e incluso de padecimientos físicos, y tienes la sensación de estar nuevamente abandonado de Dios o de ser un extraño para Él, debes saber que este supremo asalto del demonio puede ser una prueba saludable. En la noche, incluso en la desesperación que nos lleva hasta la locura, abandónate a Dios. Él es la única esperanza, la única cuerda que puede sostenerte cuando estás en el túnel oscuro en el cual has sido despojado de todo. En este túnel en el cual tienes la sensación de precipitarte vertiginosamente hacia el vacío, Dios te elevará hacia sí, en un estado de ligereza que nunca antes habías probado. Sin embargo, la luz está solo hasta el final. Séptimo, no olvides que tienes un ángel de la guarda. Encomiéndate a este ángel guardián y a San Miguel Arcángel, que es el número
uno de la milicia celestial, el cual se bate por Dios y por ti contra el demonio, como ya hemos dicho. Es fundamental en nuestro camino hacia Dios y en nuestra lucha contra el pecado y el demonio, nuestra relación con María. Por ello, punto 8, abandónate totalmente a la Virgen. Es tu madre en la verdad. Ella puede ver más lejos que tú y te protege. No puedes estar en mejores manos. Mantente siempre en su presencia, pues ella te guiará hasta Dios. Punto 9. Sobre todo, entrégate totalmente a Cristo victorioso, Dios omnipotente, el cual quiso participar incluso de nuestra debilidad humana. Él te guiará en el amor hacia el amor, sobre las alas del Espíritu Santo que Él mismo te ha enviado. Punto 10 y último. El demonio está vencido. No tengas miedo y confía en la victoria, no en la tuya, pues eres débil, sino en la de Cristo. No en la de tus débiles fuerzas, sino en la del amor. Mantén siempre en tu corazón la palabra del apóstol Santiago. Resistan al diablo y él se apartará de ustedes. Santiago 4:7. Espero que todo lo dicho aclare tu mente y tu corazón y te dé los elementos para no caer ni en la superstición y mucho menos en las redes del demonio. Que el Señor esté siempre en tu corazón y que tu mano permanezca tomada de la amorosa mano de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere, pax et bonum.